Estamos en una serie hace, ¿cuántos domingos? Uno. Este es el segundo. ¿Qué se llama? No, la serie. ¿Cómo se llama? Manejando las finanzas. Ahí está. Y si pensabas que íbamos a hablar solamente de números, de plata, de dinero, te equivocaste. Porque, ¿cómo llega el dinero a tu casa? Hoy quiero que hablen, ¿eh? Hoy vine con ganas de escucharlos ustedes. ¿Cómo llega el dinero a tu casa? ¿Todos trabajan? Bueno, pero si cobras una jubilación, quiere decir que en un tiempo trabajaste y aportaste para tener un retiro hoy día y poder cobrar. Pero cierto que nadie se levanta y dice, bueno, voy a juntar la plata en la quintita de atrás. Entonces todos los días hay 10 billetes de 1000, entonces vas y los juntas. Estaría bueno, ¿no? 10 billetes de 1000, esos naranjas, ¿los han visto, los nuevos? ¿No? No surge la plata, no crece, no hay plantas de dólares, plantas de peso, algún árbol de fruta de una moneda, no. ¿Cómo llega el dinero? Trabajando. Y si vamos a hablar de cómo manejar mis finanzas, o sea, el dinero que tengo, antes de hacer hincapié en eso que va a ocuparse José el próximo domingo, sobre algunas cuestiones más bien prácticas, yo hoy quiero centrarme en cómo genero esos recursos. ¿Cuánto cuido el trabajo que tengo para poder tener para vivir? La Biblia es muy clara respecto a decir que el que no trabaja... ¿A alguien le gusta no comer? ¿A alguien le gusta que tus hijos te pidan algo y no tener para dar? No. Pero la Biblia es muy clara. A partir del Edén, cuando Adán pecó, ¿qué le dijo Dios? Vas a tener que transpirar, vas a tener que trabajar, vas a tener que laburar y con el sudor de tu frente te vas a sostener. Y vos sabés que no conozco a nadie, salvo algún rico malcriado, que pueda vivir la vida sin trabajar. Y de hecho, quien te enseñe que tu objetivo es vivir la vida sin trabajar, te está vendiendo una mentira del diablo. Y yo te lo quiero aclarar porque hoy hay muchas corrientes que quieren llevarte a que vos vivas la vida sin trabajar. Y eso sería como ir en contra de lo que Dios planeó. Nosotros tenemos que trabajar porque es parte de nuestra esencia como seres humanos, como criatura de Dios, y aparte para tener con qué vivir. Por eso el título del mensaje de hoy es ¿cómo ser un buen trabajador cuidando nuestra fuente de ingresos? Todos de alguna manera trabajamos. Algunos lo hacen como empleados, algunos lo hacen como patrones, algunos lo hacen como independientes, otros están recibiendo lo que cosecharon durante muchos años, se han jubilado y están recibiendo un dinero, pero todos de alguna manera u otra trabajamos. Hay mujeres que están en casa y no reciben un salario como ama de casa. Quizás el marido sale a trabajar afuera, pero también trabaja. Y hoy lo que vamos a hacer es centrarnos en un ejemplo de la Escritura que ustedes lo conocen. ¿Quién leyó alguna vez la historia de José, el hijo de Jacob? Levante la mano. ¿Todos? ¿Todos la conocen en la historia? No tengo que leer Génesis 37 al 50. Allí en esos capítulos está. De hecho, vas a ver que en el bosquejo muchos de los versículos ni siquiera los puse. Primero para que no se haga tedioso estarlos leyendo, sino que creo que es una historia que todos conocemos. El ejemplo de la vida de José, muchos han dicho que es un tipo de Jesucristo. Es su vida y todo lo que pasó tiene muchas similitudes a la vida de Jesús y de la cual nosotros sacamos mucha enseñanza. Es tan grande el ejemplo de José que uno lo puede tomar para muchas cosas. José era un soñador y si hoy hablara de los sueños, ¿de quién hablaría? Y de José. Y si hablara de un gran líder, y también tendría que hablar de José. Y si hablara de un buen administrador, y hablaría de José. Y si hablara de alguien que la sufrió, que estuvo preso injustamente, ¿de quién hablaría? De José. O sea, José es tan grande su ejemplo, su historia, que bueno,
podríamos irnos para todos lados. Yo hoy quiero centrarme en la vida de José, en su aspecto como trabajador, como aquel que tenía en claro qué hacer. A nosotros Dios nos ha dicho, como cristianos, en el Sermón del Monte, cuando Él estaba concluyendo su sermón, dijo lo que está en la pantalla, que nosotros debemos ser ¿qué? Sal y luz del mundo. ¿Por qué? Porque dice, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Decía el pasaje, es para pisarla, la usaban para los caminos. Y si una luz, en vez de estar arriba de la mesita de luz, la metemos abajo del colchón, no alumbra. Tiene que cumplir su efecto. Y la sal y la luz tienen una particularidad. Cumplen su efecto cuando están en contacto, en el caso de la sal, con la comida, para preservarla, para darle sabor. Y la luz ¿existe en la nada? Pregunta física. No. La luz se hace visible cuando hay elementos que la reflejan. Entonces, tanto para ser sal como para ser luz, debemos estar en contacto. Y como Dios sabía que nosotros, dice la Biblia, no somos de este mundo, pero vivimos acá, hay algo que nosotros debemos entender, que como cristianos nosotros debemos ser buenos trabajadores en el lugar que nos toca estar. José se había criado en Egipto. Se crió con Jacob en Canaán y después se fue a Egipto. Egipto para José significaba la tierra de servidumbre, iba a significar para el pueblo de Israel la tierra de esclavitud. Es lo que para nosotros puede significar hoy día el estar en esta carne y vivir en la Argentina. Para nosotros Argentina es el Egipto de José. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que estamos de paso, ¿sí o no? ¿Alguien se quiere quedar a vivir en la tierra? No, todos esperamos un mundo mejor, ese cielo nuevo, esa tierra nueva que Dios va a hacer. Entonces, vamos a verlo a José, cómo interactuaba en su Egipto, en su tierra, que no era la Canaán, la tierra prometida, pero salando a los demás, dándole luz. Porque nosotros debemos entender algo, y acá viene uno de los primeros conceptos, te dejé mucho espacio hoy en el bosquejo por si querés anotar, y es que vamos a marcar una diferencia en nuestra vida cuando entendamos que nuestra profesión, nuestra vocación, nuestro oficio, lo que hacemos, es realmente la misión que Dios nos ha dado para hacer en el mundo. Cuando vos entendés esta realidad de que si Dios te ha permitido a vos en tu historia, en tu vida, formarte para ser un profesional, o tenés un oficio, o estás en un trabajo, o estás haciendo algo, eso que vos sos, eso que vos haces, es tu primera misión en la vida. Y tu objetivo es transformar el mundo que te rodea, siendo sal y siendo luz, ¿en dónde? En donde Dios te ha puesto, en primer lugar. Por eso hoy es prioritario que como cristianos del siglo XXI nos preparemos para ser sal y luz en este siglo XXI. ¿Cómo eras sal y luz hace 1800 años atrás? ¿Me dejás ir más atrás? En la época de Jesús, ¿cómo eras sal y luz? Si te formabas, si te capacitabas para influir en la sociedad donde vivías, siendo un buen agricultor, siendo bueno con los números, por ahí te podía contratar el Imperio Romano para ser un recaudador de impuestos, conociendo bien de la ley. Gracias, Alejo, faltaba eso. Ahora, hoy día el siglo XXI nos plantea desafíos que como cristianos tenemos que asumir para ser buenos trabajadores y ser sal y luz. Hace 50 años en la Argentina, si no habías hecho el primario, pero te ponías una despensita y era bueno con los números, tenías trabajo toda la vida. Y te comprabas la casa y un auto y demás.
Yo le quiero decir a los chicos, hoy no alcanza. No alcanza ni con el primario, no alcanza ni con el secundario. Y hoy día, si no tenés un estudio terciario, no tenés un estudio universitario, si no tenés... No digo que no se puede, pero es mucho más difícil. Y si nosotros queremos transformar la sociedad donde vivimos, ser sal y luz, y decimos, ¡ay, qué bueno sería que hubiese un concejal en Carlos Paz cristiano! ¿A ustedes les gustaría eso? A mí me encantaría. Ahora, para que haya un concejal cristiano en Carlos Paz, tendría que haber un cristiano en nuestras iglesias que estudie ciencias políticas, que participe de la política sin mancharse las manos. ¡Wow! ¿Se puede? ¿Se puede? Claro que se puede. Si Daniel estaba metido en política y no se manchó las manos, se puede. No es fácil. No es un llamado para la iglesia, es un llamado especial que Dios puede hacer. Pero necesitamos médicos, abogados, contadores, jueces. ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a salar este mundo si no nos preparamos? Por eso tu vocación, tu profesión, tu oficio, lo que vos haces hoy día, independientemente de lo que seas, porque podés ser un jubilado cobrando lo que hiciste durante tu vida, pero saber todas las cosas que podés hacer como jubilado o jubilada, para hacer sal, para hacer luz, aún cosechando los frutos de haber invertido tanto tiempo en una jubilación. Mucha gente se desvive queriendo encontrar el objetivo de Dios para su vida. Señor, dame... Ahora, por ejemplo, tenemos el stand de misiones allá. Está Martín con Maru y están tratándonos de abrirnos la mente a las necesidades del mundo. ¡Qué bueno! Pero, querido, para hacer misión, empezá a hacer bien tu trabajo. Para hacer misión para Dios, empezá a ser un buen celador, preceptor, empezá a ser un buen profesional, un buen plomero, un buen gasista, un buen empleado, un buen patrón. Esa es nuestra primera misión. ¿Entienden la realidad de este concepto? De que nosotros, cada uno, debemos hacer lo mejor. Hay un pasaje en la Biblia que habla sobre la relación de los patrones, los empleados y demás, y al terminar ese pasaje, lo paso rápido porque después lo vamos a mencionar, dice este versículo en Colosenses 3:23. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, y no como para nadie en este mundo. Viene hablando de si sos patrón, si sos empleado, los esclavos, los amos y demás, y Pablo dice, bueno, a ver, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Hagan lo que hagan, háganlo como para el Señor. O sea, ¿estás lavando los platos en tu casa? ¿Estás poniendo el lavarropa? ¿Sos un ama de casa? ¿Como quién hay que hacerlo? Para el Señor. ¿Estás manejando un colectivo? ¿Estás administrando tu empresa? ¿Estás cumpliendo los órdenes de un patrón? ¿Cómo qué hay que hacerlo? Como para Dios. Porque esa es nuestra primera misión. No hay forma de darle gusto a este mundo, no hay forma de iluminar con la luz de Cristo si no empezamos a cambiar nuestra actitud hacia el trabajo. Que en definitiva eso es lo que termina provocando nuestros ingresos. ¿Alguien que no trabaja tiene de qué vivir? No. Entonces muchas veces estamos complicados porque no tenemos trabajo. Yo suelo usar una frase porque estoy convencido de esto. Creo que lo peor que le puede pasar a un hombre como jefe de hogar es quedarse sin laburo. No tener qué hacer. Porque mientras hay trabajo, hay esperanza. Mientras hay trabajo, aunque sea ganes poquito, eso poquito implica dignidad. Implica haber hecho un esfuerzo y tener. Después, cómo lo gastes es otra historia que es un poco lo que estamos viendo con esta serie. Vos podés ganar mucho y gastártelo todo y vivir siempre pidiendo prestado y endeudado, o podés ganar poco y te puede sobrar. Pero el trabajo trae dignidad. Ahora ese trabajo lo tenemos que hacer con excelencia. ¿Qué significa hacer con excelencia un trabajo? Están muy callados. ¿Están dormidos? ¿Les hago de una vueltita? ¿Hacemos una clase de fitness? ¿Ah? ¿Se despiertan? Hacerlo bien, dar lo mejor, hacerlo perfecto. Ah, bien, me gustó. No. Hacer algo con excelencia es hacerlo perfecto. Exactamente. Hacer algo con excelencia es lo mejor que vos podés. Lo mejor. Qué linda frase. ¿Qué significa lo mejor? Lo máximo.
Ay, me gusta. Se siente el olor a quemado. Están pensando allí. ¿Qué es hacerlo mejor? ¿Buscar la perfección? Buscar, no llegar. Está bien. Hacerlo mejor, esforzarse, trabajar. A ver, tratar de lo que yo tengo que hacer, ser el mejor. Si pensamos que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer como para Dios. Imagínate que mañana, hoy está muy de moda, vieron, los políticos están más en contacto con la gente. Entonces por ahí te podés encontrar a Esteban Avilés en la Costanera, no sé si lo han visto, por ahí sale, pasea. Digamos que dentro del rango de autoridades en nuestro país es nuestro intendente, pero imagínate mañana te llama Macri. El presidente Macri te dice, mira, mañana necesito que me hagas un favor, comprame un alfajor triple, un fantoche, y tráemelo a la oficina. Sin importar su inclinación política, sino la autoridad que emana de ser el presidente de la nación, autoridad puesta por Dios, ¿cómo cumplirías ese mandato? ¿Cómo cumplirías ese pedido? ¿Lo harías? A ver, ¿irías despeinado con mal aliento y en pijama a la Casa Rosada a llevar el alfajor? No, mínimo que me paguen el avión para ir de esta. No. Pero uno le pondría una displicencia, no me sale la palabra, una solicitud, un detalle, tratarías de envolvérselo con un paquetito, una nota, acordate de mí, no sé, algo, ¿vieron? Pero el presidente me pidió un alfajor. Ahora, si cada tarea en la vida que hacemos, dice la Escritura, porque esto es palabra de Dios, no lo invento yo, lo tenemos que hacer como para Dios. Yo creo que Dios está mucho más encima que Macri, ¿verdad? El creador del universo, el que con el poder de su palabra crea cosas. Y Él dice, bueno, todo lo que hagas, hacelo como para mí. ¡Wow! ¿Cómo cambiarían las empresas? ¿Cómo cambiaría nuestro manejo en el auto? ¿Cómo cambiaría nuestra disciplina a los hijos? ¿Cómo cambiarían muchas cosas en nosotros si todo lo que hacemos lo pensamos así? Yo creo que hay algo que José tenía en mente y era esto. Por eso yo hoy no quiero ser extenso, solamente vamos a ver 4 cualidades de un buen trabajador. Y con esto damos por terminado y concluido la enseñanza sobre el trabajo en la vida, en vida con propósito. No, para nada, ¿no? Podríamos pasarnos la vida aprendiendo cómo trabajar, pero solamente 4 cualidades que son excluyentes. Vos no podés decir que sos un buen trabajador si no tenés estas 4 cualidades. No podés decir que sos bueno en lo que haces si no tenés estas 4 cualidades. No podés destacarte si no tenés estas 4 cualidades. No sos sal de Dios en el mundo si no tenés estas 4 cualidades. No sos luz para los demás si no están estas 4 cualidades. Y las vamos a sacar de la vida de José. ¿Vamos? Primera cualidad. ¿Qué hay que hacer? Esforzarse. ¿Alguien me explica? Porque no entiendo. ¿Qué significa esforzarse? A ver, yo quiero que hable. Hoy les dije que íbamos a hablar. Sacrificarse. Hacer algo que te cuesta. ¿Y qué sería hacer algo que te cueste? Ahí está, algo que no estás acostumbrado y que no tenés ganas y lo tenés que hacer. Levantarse temprano. Acá hay un dormilón que se tiene que levantar temprano y no le gusta, pero se hace. Y para él, levantarse temprano es un esfuerzo. No es simplemente hacer fuerza, es ir más allá, porque tenés que romper un paradigma propio que a vos te gustaría quedarte en la cama, pero tenés que levantarte temprano. Hay otros que nos levantamos temprano por naturaleza, pero por ahí nos cuestan otras cosas. Esforzarse. No hay chance de ser un trabajador sin esfuerzo. Yo ahí te puse, pasa una slide, Juli, 4 pasajes que no los vamos a leer, te los dejé para que los busques en tu casa, sobre José, que hablan de cómo él en su trabajo ponía lo mejor de sí. Cuando él es llevado como esclavo a Egipto, a la casa de Potifar,
Dice que las cosas le salían muy bien y que todo lo que él hacía prosperaba y que Potifar lo puso como mayordomo de toda su casa. ¿Qué significa mayordomo? Un administrador de lo que no es suyo, alguien que administraba todos sus bienes, al grado que dice que por lo único que se preocupaba Potifar era por lo que tenía que comer. Nada más. Después todo lo demás estaba en manos de José. ¿Habrá requerido esfuerzo eso? En una casa como la de Potifar había no menos de 60, 70 personas por el rango que ocupaba entre empleados, sirvientes y demás. Para que te des una idea, hoy día, ¿quién tiene una casa en donde vivan 70? Levante la mano. No. Bueno, multiplica tu presupuesto por 70 y eso significaba estar al frente de todo lo de Potifar. Se tenía que esforzar, José, y levantarse temprano y renegar con los empleados y tomar gente y despedir ¿qué te parece? Ahora, cuando él es puesto prisionero, lo llevan a la cárcel. Dice que el oficial a cargo vio que era tan bueno que ¿qué hizo? Lo puso, ahí eso está en Génesis 39, lo puso a cargo de los prisioneros y de todo lo que se hacía en la prisión. O sea, en libertad, trabajando para un Potifar que era un jeque, era el mayordomo. Lo meten preso, renegó de su buena administración, de su esfuerzo. No, en la cárcel también lo ponen a cargo de todo. Sale de la cárcel, está con el faraón, a través de sueños provee un plan de administración. ¿Y qué hace faraón? Le dice en Génesis 41:40, te lo leo nomás: quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo, eso lo dice faraón, tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. José, gobernador de Egipto. ¿Se habrá esforzado un poquito, José? ¿O qué opinas? El argentino tiene una característica. Nos conocen en el mundo por esto. ¿Qué somos? ¿Medio qué? Díganlo. Somos medios vagos. ¿Medios? Tenemos la cultura del no esfuerzo, que justamente esforzarnos es hacer algo más de lo mínimo. Con un 4 me alcanza. ¿No te han dicho eso? ¿No escuchaste eso alguna vez? Ahora los chicos en la secundaria están así, ¿no? Me saco un 1 y apruebo. ¿Cómo que te saca un 1 y apruebas? Sí, porque me fue bien. A ver, ¿a alguien le gustaría que te opere un médico que tiene promedio 4? ¿Y vivirías en una casa de un ingeniero o arquitecto que tiene promedio 4? Para destacarnos, para mostrar la esencia de Dios en el mundo que vivimos, lo debemos hacer con excelencia y eso pasa por el esfuerzo. Y el esfuerzo implica levantarse temprano, quedarse a veces más tarde trabajando, hacer aquello que no estamos acostumbrados, pero hacerlo. Yo sé que acá hay muchos que ya estamos maduritos, ¿no? Llevamos muchos años de trabajo, pero también veo adolescentes y jóvenes que están forjando su carrera laboral. Yo quiero decirte algo. No vas a conseguir nada en la vida si no te esfuerzas. Proverbios 12:14 dice: el que trabaja duro se convertirá en líder, pero el perezoso siempre estará esclavizado. ¿Sabes por qué hay mucha gente esclava de su trabajo en la Argentina? Porque es perezosa, porque es vago,
Porque es más fácil que, bueno, yo trabajo por esto. ¿Cuántas veces yo voy a trabajar reglamento? ¿Escuchaste alguna vez eso? Es una actitud miserable, es una actitud pobre. La gente trabaja reglamento y quiere cobrar por lo que no trabaja. Vos tenés que trabajar por lo que querés cobrar, si sos un empleado, por ejemplo. Vos querés cobrar como jefe y no lo sos, trabaja como jefe. Dios llama las cosas que no son como si fueran, dice la Escritura. Vos tenés que empezar a hacer. Ahora, yo si esto lo doy en alguno de los sindicatos de Argentina, ¿usted qué cree? No me dan ni un bolsito de lo que se están robando, ¿no? Eso yo no recibo nada. Además, me prohíben la entrada en todos los sindicatos, porque si vos le hablas a la gente que hay que esforzarse, que hay que levantarse temprano, que hay que transpirar, que hay que quedarse más tarde. ¿Pero por qué? Porque no hay otra. Porque es el camino a hacer sal y a hacer luz. Nos tenemos que esforzar. Y yo quiero que en lo que hagas, no sé, los conozco casi a todos, pero en tu profesión, en tu oficio, en tu tarea día a día, te hagas una radiografía y digas, ¿yo me estoy esforzando? ¿Estoy siendo un buen trabajador? ¿Estoy poniendo ese plus necesario que hace falta para marcar una diferencia? ¿O simplemente, bueno, espero que se acabe el día, le quiero cobrar a este cliente y me mando a mudar, ya está? Porque cada uno vive su realidad. Como empleado, bancándote a los patrones, y bueno, de una cuestión que ya vamos a ver. Si sos independiente también, hay veces que tu trabajo requiere de esfuerzo y ese esfuerzo son más horas de trabajo. Y es más tiempo y quizás menos tiempo en casa, pero lo requiere. Y no vas a lograr nada en la vida si no te esforzas. Pero también lo requiere el ministerio. ¿O ustedes que creen que la banda, ellos vienen acá y se ponen de acuerdo 5 minutos antes? Horas de ensayo tienen para que esto funcione. Y eso es esfuerzo. Es venir cuando no tenés ganas. Es hacer las cosas con ese plus. ¿Queremos ser buenos trabajadores? José nos marca un claro ejemplo. Él donde estuvo, era evidente el esfuerzo que hacía y cómo Dios lo prosperaba y iba avanzando. De estar cuidándole las ovejitas a Jacob, a ser gobernador de Egipto, ¿a dónde se esforzaba más? En los dos lados. Ahora, mucha mayor responsabilidad ser gobernador en un lado que cuidar unas ovejas, ¿no? Pero el nivel de esfuerzo fue el que lo fue trasladando. Esforzate. Siempre que te ataque la pereza, el hacer algo menos, el decir, no, yo llego hasta acá. Miren, esto de esforzarse, y permítanme, voy a usar algunas profesiones, nadie se sienta tocado ni se enoje por esto, ¿no? Pero pasa mucho en las obras, los albañiles, los pintores, ¿no? ¿Vos ves cuando un pintor pintó una pared con esfuerzo o cuando la pintó para cobrar y salió rajando? ¿Sí o no? ¿Alguna vez le pasó? Ya está, ya pintó, sí, chao, no lo ves más. Y vas a ver, y por acá pintó, por acá no. Esforzarse, tratar de hacerlo con excelencia, dar lo mejor. Segundo, no quiero demorarme mucho. Segunda cualidad que un buen trabajador debe tener. ¿Cuál? Honestidad. Wow. La historia de José la conocen. ¿Sí? Ahí les puse, si avanzas uno, creo que está el pasaje que es de Génesis 39, del 7 al 20. Son 13 versículos que hablan de un episodio en la vida de José que puso a prueba su integridad moral sobre todo. Porque la esposa de Potifar, de la Biblia dice que José era lindo, apuesto y de buen parecer. Ahora, de la mujer de Potifar no dice nada. No sé, ¿habrá estado buena o no? No sé. Digo porque por ahí era más tentación para José, ¿vieron? No, porque hay algunos que se justifican con este tema. Dicen, no, pero a ver. Fue puesto a prueba con esta mujer que lo tentó para acostarse con él. Y él la rechaza. Una vez le dice, mira, yo no puedo hacer esto, pero no dice porque tu marido, porque no dice, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Yo no lo hago. Y esta mujer insiste, y bueno, conocemos la historia. Le arma la cama,
lo agarra, le quiere sacar la ropa a José y José le deja el manto que tenía y sale corriendo. Y entonces ella no soportó que le dijeran que no. Entonces armó todo un escándalo, se puso a gritar que me quiso violar y vino el patrón y lo metieron injustamente en la cárcel. Ahora, este es un episodio cúlmine. Dije que José es un ejemplo que tiene muchas aristas. Es cúlmine en su vida, fue puesto a prueba su integridad moral. Pero cuando vos ves que estuvo con su padre y le confiaba el cuidado de las ovejas, tenía que mandarle algo a los hermanos, ¿a quién lo mandó? A José. Cuando estaba en la casa de Potifar, ¿qué hizo Potifar? Lo puso a cargo de todo. Cuando estaba en la cárcel, el guardia de la cárcel, el oficial, lo puso a cargo de todo. Cuando estuvo con Faraón, o sea, él era un tipo de confianza. Era honesto. ¿Qué significa ser honesto? No negociar la verdad. Buena definición. ¿Qué más? Díganme algo, por favor. Ser una persona confiable. ¿Qué más? Íntegro. Vamos. ¿Qué más? Transparente. ¿Un honesto miente? ¿Y qué es mentir? No hay chance de que seas un buen trabajador si no sos honesto. Porque tarde o temprano vas a caer en la trampa de tu deshonestidad. Como decimos en la Argentina, la mentira tiene... Sabemos más los refranes que la Biblia a veces, ¿no? Pero es cierto, es una gran verdad. Y podríamos buscar en la Biblia cuántos pasajes hay que hablan sobre la mentira. Porque no hay peor cosa que ser deshonesto. Porque vos como persona, como humano, te vas a equivocar. ¿Sí o no? Miguel, un chofer, ¿puede equivocarse en una frenada y chocar un auto atrás? Girar de más y llevarse puesto un cartel en la esquina, romper una cubierta. A ver, y vos si sos un cocinero, ¿se te pueden quemar las papas que estás haciendo para un contingente de 200 personas? Si sos un ingeniero, ¿podés hacer un cálculo mal? Y claro, nos vamos a equivocar, pero una cosa es la equivocación y otra cosa es la deshonestidad. Cuando vos querés con la mentira cubrir tu error, o faltar a la verdad, o dejar de ser íntegro. Y no hay chances de ser sal, de ser luz, de ser un buen trabajador si sos deshonesto. Si vos fueras un patrón y tuvieras que elegir a las personas, ¿elegirías a alguien que sabes que te va a mentir? ¿Y dónde estuviste vos? Y yo trabajé en tal lado. ¿Y por qué te echaron? No, porque vivía mintiendo. ¿Alguien se presenta así en su currículum? No. Pero no, muchas veces la deshonestidad no es simplemente mentir. ¿Robar es ser deshonesto? ¿Y uno puede robar trabajando? Bueno, al margen de aquellos que trabajan robando, que es otra cosa. Bueno, ustedes saben que es un concepto que trabajan los asistentes sociales con ciertos grupos de personas, porque hay chicos que se han criado viendo a su papá saliendo a trabajar. Y el trabajo del papá, que era ir a robar todas las noches. Entonces, ojo, yo cuando digo esto así en broma, hay veces, no es el caso de ustedes, calculo, pero hay lugares en donde el robo es parte de la vida, pero sabemos que está mal. Ahora, ¿cómo vas a salir a robar a trabajar? Y sí, pero usar el tiempo que tenés asignado para tu patrón, tu empresa, para cuestiones personales, es robarle a tu patrón, ¿o no? Sacar recursos que son de la empresa donde trabajas y usarlos para vos mismo es robar. Y no estoy hablando de que puedas tener en alguna medida beneficios por ser un empleado de años, por lo que sea, pero ojo que muchas veces nos pegamos a costumbres de nuestros compañeros de trabajo,
Y nos acostumbramos a robar. Y no simplemente porque seas empleado, ¿eh? Vos podés trabajar independiente. Por ejemplo, a mí me pasa en algunas instalaciones que tengo que usar cierta cantidad de un material. Por ejemplo, metros de cable. Y las bobinas normalmente vienen metradas, entonces uno sabe cuánto cable gastó. Y yo al terminar un trabajo tengo que decirle al cliente, gasté 78 metros de cable. Yo podría decirle, me gano 10 metros, gasté 90. ¿Y qué sería eso? Robar, ser deshonesto. ¿Pasás la prueba? Trabajando independiente, como empleado, como patrón, como sea, de ser honesto en todo lo que haces. Si cambiaste una fichita o no la cambiaste, si usaste tantas horas de trabajo. ¿Saben la cantidad de patrones que no saben cómo hacer para controlar a sus empleados porque la única forma en que laburan es si ellos están presentes? Basta que el patrón abra la puerta de la empresa y ¡pum!, una revolución se produce, porque están todos tomando mate, hablando por teléfono, en WhatsApp. La honestidad es fundamental para poder triunfar en la vida, para poder triunfar en el trabajo, para poder ser luz. Si no, caemos en descrédito. Dice el versículo que tenés ahí de Proverbios 11:11, la bendición de la gente honesta engrandece una ciudad, pero la boca de los malos la destruye. ¿Qué hace la gente honesta en una ciudad? ¿Cuántas reuniones por ahí clamamos, Señor, danos Carlos Paz para Cristo? Queremos ganar 1000 almas para poder ir a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra y vamos con predicar y cambiar y transformar, pero no somos capaces de ser honestos. Carlos Paz va a ser engrandecida cuando haya plomeros, gasistas, empleados, patrones honestos. Y quiero hablar en ambos sentidos, ¿no? Porque muchos trabajan por un salario, por un sueldo, ¿y eso está mal? Para nada, ¿eh? Ojo, porque también tenemos una corriente que quiere hacernos creer que trabajar de empleado está mal. Vos tenés que aspirar a otra cosa, ¿perdón? Cualquiera que trabaja y recibe una paga por su trabajo está cumpliendo un orden divino. Que vos quieras progresar y dejar de ser empleado y ser patrón y tener una empresa, pero me parece estupendo. Pero eso no significa que quien trabaje de un salario es menos digno. Ahora, hay muchos patrones que son deshonestos. Porque a la hora de pagar las horas extras de sus empleados se hacen los que no vieron. O de pagarle lo que realmente le corresponde por la ley. ¿Cuántos de ustedes han sufrido el atropello patronal de sentarte en una silla y decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Vos vas a cobrar tanto, pero la mitad la vamos a hacer así, la otra mitad así. ¿Sí o no? ¿Eso uno lo puede esperar de alguien que no es cristiano y no obedece a la Escritura? ¿Lo podés esperar? Y sí. Y de hecho lo esperamos y lo recibimos. Ahora, ¿de un empresario cristiano? Tenemos que empezar a hacer sal, tenemos que empezar a hacer luz. Y así como le pedimos al independiente que si corta un cable, cobre los metros de cable que vende, a un empresario también. Lo primero era esfuerzo. Lo segundo, honestidad. Tercero, no vas a ser un buen trabajador si no tenés que. ¿Qué se les viene a la mente por la palabra disciplina? Orden, corrección. ¿Qué más? Constancia. Hábito. ¿Qué más? Uno ve la vida de José, rutina. ¿Ustedes recuerdan que José estaba preso? Le interpreta un sueño al panadero y al copero, bueno, lo matan a uno, el otro sale, dice, acordate de mí, no se acordó nada, después de un tiempo, dice, a mí José me interpretó un sueño cuando el faraón había soñado con las famosas 7 vacas gorditas y las flacas, ¿no?
Y lo trae a José y José interpreta el sueño. Y le dicen, bueno, rey, van a venir 7 años, ¿cómo? Muy buenos. Y 7 años malos. Faraón reconoce la sabiduría sobre José y dice, no hay otro hombre en la tierra tan sabio como José. José no se atribuye a sí mismo la sabiduría, él se la da a Dios. Yo te estoy relatando todo lo que está en estos pasajes que te puse ahí. Avanza uno más. Porque acá en Génesis 41, fíjate lo que hizo José durante los 7 años de las vacas flacas. Él juntó todo el alimento de los 7 años en que hubo abundancia en la tierra de Egipto y lo almacenó en las ciudades. En cada ciudad almacenó el alimento de los campos que la rodeaban. ¿A qué te suena eso? A orden, a visión. O sea, él no dijo, bueno, a ver, acá vamos a traer todo el alimento de todo el país, lo vamos a traer acá. ¿Qué tendría que haber construido? No podía. Entonces dijo, bueno, en cada ciudad vamos a hacer graneros, todo lo que se junte durante 7 años, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a guardar. Cuando a vos te dan un aumento de sueldo, o un mes, como independiente, hiciste unos laburos extra y tenés más plata, ¿qué haces? ¿Pagar deudas? ¿Gastar más? El principio del ahorro tiene que ver con la disciplina. Vos decís, bueno, pero José sabía que iban a venir 7 años malos, entonces tenía que ahorrar. ¿Y vos quién te dijo que van a ser todos buenos? Es más, si sos un argentino, serías un necio si crees que en este país las cosas van a ir siempre bien. ¿Han ido bien alguna vez en este país las cosas? Sí, han ido bien. Pero es cíclico. Va bien, va mal, va bien, va mal. El problema es que nosotros, cuando va bien, creemos que va a ir bien toda la vida. Entonces, hay gente que recibe un aumento de sueldo y automáticamente cambia su nivel de vida. Gasta más. Se empobrece a la larga. Porque cuando a vos te entra de más, lo que tenés que hacer es ahorrar. Pero para eso tenés que tener disciplina. Y disciplina significa tener un plan, tener un objetivo. Génesis 41:56 dice, cuando la escasez se esparció por todo el país, José abrió sus bodegas y comenzó a venderles trigo a los egipcios. La escasez era muy grande en Egipcio. Eso pasó 7 años después. Cuando empezaron los años malos, ¿quién tenía comida guardada? José. ¿Por qué? Porque era disciplinado. Porque tenía un plan. Porque había bien administrado lo que tuvo cuando tuvo en exceso. Cuando no hay, ¿qué haces en tu casa? Yo te voy a decir una realidad. Es mucho más fácil vivir la vida sin tener que tener. Es mucho más fácil estar en tu casa y decir, che, no hay para ir de vacaciones. Y bueno, no hay para ir de vacaciones. No vamos. Lamentablemente no hacemos eso. Sacamos la tarjeta, nos vamos de vacaciones en 800 cuotas. Estamos pagando 5 años, ¿viste? Como el tele que te vendían para el Mundial. ¿Quién compró un tele en 50 cuotas para el Mundial del 2014? Todavía lo está pagando. Y ya estamos en el 2018, ¿no? Entonces, pero es más fácil no tener. Porque cuando no hay, no hay. No hay. Ahora, ¿cuándo tenés? ¿Qué haces cuando tenés? Lamentablemente estamos en una carrera muy loca los argentinos y gran parte del mundo, ¿no? Cuando tenemos, como decía José, salimos corriendo a pagar las deudas de aquellos que compramos cuando no teníamos. Entonces, bueno, esto es un tema que sobre eso la palabra de Dios tiene mucho para decirnos. Pero el punto esencial acá es ¿cómo te disciplinas? ¿Cómo te administras? Dice la Escritura en Proverbios 21:5, los planes bien meditados, ¿qué dan? Ayúdenme a leer lo que sigue porque es lo más importante. Los que se hacen a la ligera causan la ruina. ¿Cuántas cosas hiciste porque estaba en el shopping y viste? Estaba barato.
Así decía mi cuñado, estaba barato y se caía con 5 salamines, queso, se mandó una picada. Todo lo que había ganado en la semana se lo gastó en la picada del viernes. Si estaba barato, bueno, estaba barato, pero necesitaba la plata para otra cosa. No para comprarte la picada. Ojo, en esta época que algunos pueden salir de vacaciones, porque cuando salís de vacaciones todo te parece barato, porque tenés plata en el bolsillo. ¿O no? ¿Viste? Salí a los artesanos en la ciudad donde estés y todo te parece barato, porque andas con plata en el bolsillo. Pero, a ver, disciplina para administrar, planear, pensar. Tanto concepto de administración hay acá que no podemos darlo, pero la Biblia dice, nadie se pone a edificar algo y sin hacer un plan. Porque si no, empieza la obra, se queda sin plata y después todos pasan y se le ríe. No, mira, este empezó. ¿No te pasa por ahí pasar y ver un edificio, una casa que hace años que no la terminan? Y vos preguntás, ¿qué pasó? No, se quedó sin plata. ¿Y no lo calculó? Te puede pasar, te pueden cambiar las cosas en el país, algunos fondos de inversión te pueden dejar de dar dinero, pero si vos vas a hacer algo en tu casa, y tenés que planificarlo. Tenés que ser disciplinado, tenés que bien administrarlo. Proverbio 16:20, ¿qué dice? Al que bien administra, feliz aquel que confía en el Señor. Me encanta porque acá habla de la buena administración y de la confianza en Dios. ¡Oh! Tema para otro mensaje, ¿sí? Porque si hay una cualidad que tuvo José, era que se esforzó, que era honesto, que era disciplinado, pero hay una constante en su vida que era permanente, y es que Dios estaba con él. Y dice, y Dios hacía prosperar a José, y Dios hacía que cayera en gracia, porque vamos a administrar bien en la medida que confiemos en Dios también. Porque cuando uno confía en Dios, asume riesgos que si no confiara no los asume. Hay veces que el confiar en Dios nos saca temores, en lo financiero, en lo familiar, en lo laboral. Quienes alguna vez han emigrado de un trabajo a otro, ya vamos a hablar un poquito en el próximo punto sobre eso, pero quienes han ido alguna vez de un trabajo a otro, es una decisión de fe, ¿o no? Y hay que participarlo a Dios, seguro. No siempre sale bien, también, y uno aprende. Pero la buena administración va de la mano también de la confianza de Dios. Ser disciplinado. Te vuelvo a hacer la pregunta que hicimos en el punto 1, con la honestidad, con el esfuerzo, con la disciplina. Si me hacen el test de la disciplina, ¿cómo ando? Llevo un control de mis gastos, sé cuánto entran. ¿Cuántos impuestos estás debiendo? ¿Estás al día o no? Hay gente que le pregunta, ¿cuánto debe de impuestos? Ni idea. Imagínate cómo está administrando si no sabe ni lo que debe. ¿Y cuánto ganas? Ni idea tampoco. Dicen que lo único que no saben cuánto ganan son los ricos, ¿no? A los ricos les cuesta determinar cuánto ganan, pero tenemos que ser disciplinados, tenemos que armar un plan. ¿Cuánto tenés pensado invertir en los próximos meses en tal o cual cosa? No embarcarte en proyectos que a la larga después te hipotecan tu futuro. Y por último, y permitime que es el último pero el más importante. ¿Qué dice? Honrar la autoridad. Yo ahí te puse para que te leas en tu casa los capítulos 47 al 50 de Génesis, para que vos puedas analizar a José viendo cómo lo trató a su padre. Por ejemplo, el padre le dice, necesito que vayas a llevarle esto a tus hermanos. Y José, ¿cómo contesta? Estoy listo. Wow. Potifar, el amo egipcio, era tal la confianza que le tenía que le dejó todos sus bienes. Faraón, el guardia de la cárcel, lo dejó a cargo de la cárcel. Faraón dice, no hay otro que tenga más autoridad que vos, solo yo porque soy el rey. Pero después de mí, vos sos el que manda. ¿Por qué logró eso José? Y es evidente en el trato, porque lo honraba a la autoridad.
Lo honró a su padre trayéndolo de Canaán a Egipto. Era un plan divino, sin duda, porque todo lo que nos ocurre en la vida tiene que ver con el plan y el propósito de Dios. Y eso es otra cosa que te quiero decir. Cada trabajo que has tenido en tu vida tiene que ver con el plan y el propósito de Dios. Él lo va a usar. Y si amamos a Dios, todo lo que hemos vivido va a ser para nuestro bien. Porque el plan de Dios era que su pueblo no se muriera de hambre, y por eso lo usó a José y todo lo que vivió, para que pero él podría no haberlo honrado a su padre, pero él lo honró en la muerte. Léete Génesis 50, cuando Jacob muere, es la conmoción que tiene José y el respeto por su padre, pero lo tuvo por Potifar, lo tuvo por la esposa de Potifar, lo tuvo por el guardiacárcel, por el oficial, lo tuvo por Faraón. Él respetaba a la autoridad. Y nunca vas a ser un buen trabajador, ni dar luz, ni sal en el mundo, si no aprendes a respetar la autoridad, a honrar. ¿Qué significa honrar? Avánzame uno. No, ¿estaba antes? A ver. Ahí está, perdón. ¿Qué significa honrar? Valorar. Tratar como precioso y pesado, tratar con deferencia, someterse y obedecer mientras no contradiga la Escritura. ¿Saben cuál es el mayor problema de los empleados cristianos? No honran a sus patrones. Yo lo digo con tristeza. Me ha tocado hablar con algunos empresarios que tienen muchos empleados. Y lo que debiera ser una norma en decir, a mí me encanta contratar gente creyente porque son los que más laburan, los que se esfuerzan, los honestos. ¿No? ¿Qué te dicen? Si contrata un creyente, y empieza con que tiene un retiro, con que tiene que irse temprano para la iglesia, con que le doy una orden y no me hace caso. Y hay gente hasta que prefiere no contratar creyentes. Ahora, ¿por qué es eso? Porque estamos haciendo las cosas mal. Porque no estamos honrando. En la época de Pablo, el sistema de trabajo consistía en algunos patrones, gente que no tenía empleados. ¿Cómo se les llamaba? Esclavos. Había muchos esclavos. Y él, dándole un consejo, Pablo a Timoteo, en 6:1 dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Si uno lo trasladara este principio bíblico a los tiempos actuales, acá podríamos decir todos los que están bajo el yugo de esclavitud, o sea, todos los empleados, todos los alumnos, todos los que reciben órdenes, todos los que trabajan bajo autoridad, tengan a su patrón, a su maestro, a su pastor, a quien esté por encima, por digno de doble honor. ¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Es que hoy la falta de honra hacia quien está en autoridad a nosotros es lo que provoca la falta de bendición en nuestra vida. Cuando le está dando consejos a Tito, Pablo escribe: enseña a los esclavos, ese no está en el bosquejo, enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. ¿Hasta qué punto te tenés que someter a tu patrón? ¿Alguien me puede contestar? ¿Hasta qué punto yo debo obedecer lo que mi patrón me pide? Claro. Ahora, todo lo que está fuera de contradecir la Escritura, ¿yo le tengo que hacer caso? ¿Lo hacemos? Pero honrar a alguien que está en autoridad sobre mí implica que yo debo hablar bien de esa persona. ¿Cuántos hablamos bien de nuestro jefe o de nuestro patrón?
¿Es común escuchar en una charla de cocina en tu empresa hablar bien de tu patrón, de tu jefe? ¿Del director de la escuela? No sé, pienso en las distintas profesiones, del juez a cargo o de quien sea. ¿Quién habla bien del patrón? ¿Quién habla bien del que está arriba? Nadie. Y eso es lo que reciben, la falta de bendición de Dios. Porque como cristianos debemos honrar a la autoridad para poder ser bendecidos en nuestro trabajo. No hay manera, no hay forma de ser un buen trabajador si no honramos a la autoridad. Y para terminar, en Efesios 6 dice: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, con integridad de corazón, como a Cristo. Ya lo sabía Pablo, ¿no? No lo hagan solo cuando lo estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o libre. Y ustedes, amos, acá pensaban los que quedaban afuera, los patrones, no, dice, y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen el mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Tenemos que aprender a respetar la autoridad y a honrarla. En la medida que hagamos eso, vamos a tener el favor de Dios sobre nuestra vida. Si no, no. Es triste ver gente dejando trabajo solo porque no se lleva con una autoridad. Y vos me decís, ¿pero qué hago si lo que te está pidiendo va contrario a la Escritura? Hay toda la libertad en no hacerlo. Y Dios va a apoyar eso, porque uno tiene que ser fiel a la Escritura. Pero también significa, si te está pidiendo algo que no te gusta, que no querés, pero no es malo, no es que en contra de algo que Dios dice, lo tenés que hacer, te guste o no te guste. ¿Y sabés qué tenés que hacer? Ponele eso en las manos de Dios. Porque es Dios el que va a juzgar. ¿De quién? Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Pero nosotros muchas veces como empleados, como que estamos bajo autoridad, queremos tomar las riendas y dar venganza nosotros. ¿Qué si tu patrón viene y te pide 20 veces que haga la misma cosa un día? ¿Vos qué tenés que hacer? Hacerla. No, pero no me lo banco más, me voy. ¿Sabés la cantidad de gente que se va de un trabajo porque no banca más al jefe o al patrón? Y no pasa por ahí, pasa por ser fiel a la Escritura. ¿Vos creés que si le vas a Dios en oración y le decís, Dios, este patrón me tiene harto, me está pidiendo cosas, no me hace contradecir tu palabra, no estoy pecando por llevarle el apunte, yo no te estoy diciendo que mientas si el patrón te dice que mientas, que le borres la fecha a los yogures si están vencidos y le pongas otra, eso no lo tenés que hacer, pero es medio rayado el patrón, es medio loco, y déjale eso a Dios. ¿Vos creés que Dios nos encarga de hacer cumplir su palabra? Lo que pasa es que a veces Dios nos pone a prueba y nosotros salimos a la prueba. ¿Y qué hace? En el otro trabajo también nos mete a prueba. ¿Por qué? Porque la prueba no tiene salida como la tentación. La prueba, ¿cómo se aprueba una prueba? Con buena nota, ¿no? Tenemos que salir aprobados. Entonces, hay gente que vive de prueba en prueba porque no espera el tiempo de Dios y no aprueba. Dios ha prometido salida para la tentación, no para una prueba. Querido, ¿cómo anda tu honra a la autoridad? Y pienso en aquellos que están como empleados, pienso en aquellos que están como patrones, que también tienen que honrar. La honra a autoridad incluye todas las áreas de nuestra vida. Pero cuando no aprendemos a honrar en nuestro trabajo, se complica la cosa. ¿Saben por qué? Porque cuando vos no honras a alguien, no respetas, no solo estás incumpliendo lo que Dios te pide, sino que te estás haciendo cargo vos de algo que le corresponde a Dios. Si Dios es el que va a hacer cumplir la palabra, no vos. Entonces vos no tomés represalia. No, me dijo que hiciera esto, pero no lo voy a hacer. ¿Qué se cree que me viene a dar órdenes a mí? Y si sos el empleado, tenés que hacerlo. No te queda otra. Esfuerzo, honestidad, disciplina y honra a la autoridad.
Podríamos estar meses hablando de lo que se necesita para ser un buen trabajador. Pero estas 4 cosas, si no están, ¿sabes qué va a pasar si no hay algo de esto en tu vida? Se te va a dificultar conseguir trabajo, se te va a dificultar ganar dinero y entonces tus finanzas van a ser 0. Entonces, para aprender a manejar las finanzas, primero tenemos que aprender a trabajar. ¿Están de acuerdo conmigo? Y eso es lo que intentamos humildemente desde este lugar, brindar algunos principios bíblicos que nos ayuden a ser mejores trabajadores, siendo honestos, esforzándonos, disciplinados, teniendo planes y por sobre todas las cosas, honrando a quienes están en autoridad por nosotros. Y una cosa no te olvides, la Escritura dice que toda persona que está en autoridad ha sido puesta por ¿quién? ¿Ha sido puesta por quién? Ese presidente tirano malo, ¿por quién ha sido puesto? Ese concejal corrupto que obtuvo un puesto por la votación del pueblo, pero está en autoridad. ¿Quién lo puso ahí? Wow. Eso cambia. ¿Cuántos los argentinos nos llenamos la boca hablando mal de nuestros líderes políticos, religiosos? Y nos olvidamos que si están ahí es porque Dios los puso. Y nosotros debemos doblar nuestras rodillas y pedir que se cumpla su palabra y no tomar venganza por nosotros mismos. Ser buenos trabajadores para cuidar los ingresos en nuestra casa y así tener finanzas que manejar. Si yo salgo a buscar laburo y nadie me contrata porque dicen que soy un chanta, un deshonesto, que miento, que soy un desprolijo, que no me organizo, y se me va a complicar tener lo necesario para vivir. Aprendamos a trabajar, que hay muchas bendiciones de Dios para nuestra vida. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este ejemplo de José, por los versículos que hemos leído, por estos principios. Señor, ayúdanos a ser buenos trabajadores. Queremos honrarte con nuestra vida, ser sal, ser luz. Miramos nuestra vida hacia atrás, papá, y nos damos cuenta que hemos cometido muchos errores. Pero Señor, también te vemos ahora con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarnos. Señor, perdona nuestras equivocaciones del pasado. Hemos tenido falta de esfuerzo, no hemos sido disciplinados. Quizás hemos sido deshonestos, Señor, y aún no hemos honrado a la autoridad. Pero, Señor, gracias por la nueva oportunidad que nos das cada día de hacer las cosas bien. Ayúdanos, papá. Ayúdanos a ser sal, a ser luz de este mundo. Y gracias por tu presencia en nosotros y el poder de tu Espíritu Santo que nos da la fuerza para hacerlos. La gloria es solo para ti en esta mañana. Gracias por tu presencia con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.